Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Hola, soy Vivian Tignón y en esta ocasión estoy apoyando a la Red de Narradoras México en esta sección que se llama Entre contadas. Así que vamos a entrevistar a una luminaria de los escenarios. Es ni más ni menos que Ana Neumann. Su nombre completo es Ana María de Guadalupe Neumann Ramírez Moreno, más conocida en los escenarios como Ana Neumann. Ella nace en el barrio de San Miguelito, en San Luis Potosí, el 21 de noviembre de 1954. Todavía se atreve a poner su fecha de nacimiento completa. Muy bien, Ana. Hija de Everardo Neumann y de Guadalupe Ramírez, y me encanta que pone además madre de Malaika, Tacho y Daphne, abuela de Matías y de Valeria. Con esto ya tenemos un panorama familiar. Estudió la preparatoria en el Colegio Montelimia de su ciudad natal. Estudió Ciencias de la Comunicación en el IGESO de Guadalajara, Jalisco. Y luego hay un salto, ya le preguntaremos. Fue diplomática, vicecónsul en el Consulado General de México y directora del Instituto Cultural Mexicano en San Antonio, Estados Unidos. Tercer secretario de las embajadas de México en Addis Abeba, Etiopía, y en Dar es Salaam, Tanzania. Eso es su carrera diplomática. Desde los 8 años de edad incursionó en el campo de las letras y del teatro. 8 años. Escribió una obra de teatro, La Bola de Oro, la cual, además de escribirla, actuó, dirigió y presentó un montaje ante público abierto, y desde entonces escribe poesía, narrativa y teatro. Ha publicado en todos los periódicos, suplementos y revistas de su ciudad natal y en antologías de poesía y de narrativa. Desde muy joven hasta la fecha ha dado múltiples conferencias de diversa índole en escuelas e instituciones y ha sido incansable promotora cultural de su estado y de su país. Y eso me consta. Fue jefa de comunicación social de la Secretaría de Salud y de la delegación de Lista en San Luis Potosí. Esta mujer anda en todo. Jefa del Departamento de Escuelas Incorporadas de la UASLP. Catedrática en varias escuelas, colegios, en el Salesiano, en el ITCM, en la Universidad de las Artes. Bueno. Desde 1991 hasta 1999 produjo un programa radiofónico, Síntesis de San Luis Sociocultural, en FM Noroeste. Desde el año 2000 hasta la fecha, es productora del programa Antología, que se transmite por FM Radio Universidad de San Luis Potosí. Ahí está también. Ahí abarca de todo un poco, leyendas, cuentos, efemérides, historia, literatura, sucedidos, mística, personajes notables, y entrevista a gente de la cultura, la salud, crítica y la política cultura. Desde 1991, y esto me encanta, hasta la fecha, es directora de los talleres de teatro Green, con más de 65 puestas en escena en diferentes foros de la ciudad de San Luis Potosí. Desde el Teatro de la Paz hasta museos, plazas, parques y demás foros. Y eso en Foro Lenin aquí en la Ciudad de México.
Desde 1992 coordina el taller libre de literatura del Museo Otoniano, habiendo obtenido varios de sus integrantes premios nacionales y estatales, tanto en poesía como en narrativa. Y después me voy a saltar un poquito de su porque me acabo de enterar que ya es la directora del Museo Otoniano. Entonces empezó ahí dando talleres y ahora ya la tenemos de directora. El Museo pues, obviamente está dedicado a promover la obra y la vida de Manuel José Otón, y está en la calle de Manuel Otón, allá en San Luis Potosí, en el Megacentro. Bueno, en su afán de rescatar las tradiciones que le encantan, tradiciones mexicanas, presenta espectáculos con este tema: la cuenta, Juan del Carro, las Lloronas, la hechicera Huachitín, la Revolución, leyendas potosinas, leyendas de Mariano Aguilar, cuentos de los hermanos Grimm. Esto de los hermanos Grimm también es muy interesante. Desde niña yo creo que gustó de sus relatos y hasta ahora le sigue rindiendo homenaje a estos hermanos Grimm, Guillermo y Jacobo, alemanes, que ya son patrimonio de la humanidad, ellos y su obra. Ha presentado libros de diferentes autores y también me gusta esto de que ha presentado exposiciones plásticas. Ya nos contará cómo se presentan exposiciones plásticas. Era como una especie de visita guiada, supongo yo, de Feliciano Beja, de Federico Silva y de otros notables de la plástica. Ha participado en festivales internacionales de narración oral, desde Irapuato, Guanajuato, pasando por Tlaxcala, Ciudad de México, Monterrey, Durango, San Luis Potosí, Pachuca, La Habana, Chía y Tunja en Colombia, y en varias series de libros de su estado y de Zacatecas. Algunos de sus relatos ha sido seleccionado para una antología importante titulada Cuentos Potosinos, con 81 cuentistas potosinos, y luego también le dio por hacer gestión cultural. Y en marzo del 2012 organiza y dirige el primer Festival Internacional de Narración Oral Habla Palabra Huachichila, ahí en San Luis Potosí, donde participamos 48 narradores. En el 2014 organiza los homenajes por los centenarios de Julio Cortázar y Juana Meléndez, una poeta potosina. En enero del 2015 inicia el taller de cuentería en el Centro Universitario de las Artes de la Universidad de San Luis. Y en marzo del 2015 presenta leyendas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de las Artes, ahí estuvimos, en la Ciudad de México, en un homenaje que hicimos para entregar el reconocimiento del Capitol al compañero Marconio Vázquez por medio de la Asociación Mexicana Escénicos AC Amena. Y dentro del marco del segundo festival de narración oral Habla Palabra, que también se hace a través de Amena. Bueno, su nombre está en 4 bibliotecas, 2 bibliotecas infantiles y 2 de nivel primaria, que llaman Inmónima. Y también la sala prehispánica del Museo Ártica San Miguel, en la ciudad de San Luis Potosí, lleva su nombre. Otro detalle es que se convoca un concurso de cuento Ana Neumann cada año convocado por algunas librerías de la ciudad de San Luis. Bueno, el festival Huachichila ha seguido su curso y ya lleva 5 emisiones.
Con el taller de Teatro Green ha hecho también muchas cosas con el tema y ha recibido, Ana, por este trabajo y por mucho más, que no tenemos tiempo de expresar, muchos homenajes y reconocimientos de parte de la ciudad de San Luis, de diferentes instancias y de escuelas e instituciones, porque mucho ha hecho, Ana, por tu ciudad, por tu estado y por México. Y está aquí entre nosotros la mismísima Ana Neumann en persona. Bienvenida, querida, a Entre Contadas. Ay, Vivian, te quiero mucho. Pues sí, aquí estoy. Dijiste mi nombre completo. Yo no quiero que lo sepa nadie, pero era un currículum oficial. Ya ni modo, No, Ana. pues imagínense nada ya más. Nos enteramos que te llamas Guadalupe también. Ya. Tres nombres, una preposición, tres apellidos. No quepo en ningún lado. Mi mami se emocionó como fui la primogénita y mi papá la consintió y yo voy a cumplir 67 años el domingo de cargar ese nombre que no cabe en ningunos cuadritos. Así que yo soy Ana Neumann, no solo en lo profesional, sino en lo social y en lo familiar y en todo. Solamente en lo oficial, no. Pero estoy a sus órdenes, soy del barrio de San Miguelito, me llena de gozo. Y fíjate que ahí me di cuenta de que los datos que te mandé, que algunas cosas ya las pasé de lo que tenía, pues faltó una nieta que se fue hace ratito, falta una tercera nieta que se llama Lucía, que tiene 2 añitos. Estaban Matías y Lucía, es nueva, tiene 2 años y medio. Esa falta, qué bueno que lo leíste, porque tengo que anexarla. Tenemos que enmendar esa falla. Ponemos ahí a Lucía también como parte de la familia, por supuesto. Ana, platícanos, estudiaste comunicación, eres comunicólogo. ¿Esta carrera te ha servido de algo en la vida real, en la vida práctica? Me ha servido profundamente. Cuando yo entré a Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente con los jesuitas allá en Guadalajara, estoy hablando del año 1970, éramos un experimento, apenas éramos la 5ª generación, todavía no salía la primera, y lo que veíamos, yo realmente no sabía mucho a qué iba, pero podía haber sido técnica de televisión. A mí alguien me dijo que ahí se escribía mucho. Fue maravillosa mi formación con ellos. Yo no terminé la carrera, me salí y entré al periodismo directamente y luego a la diplomacia, pero ahí llevábamos literatura, llevábamos artes visuales, llevábamos música, llevábamos todas las bellas artes empatadas con los medios, es decir, con radio, televisión, cine y periodismo, así. Entonces, para mí fue extraordinario, porque llevábamos historia del arte, filosofía, materias para mí extraordinarias. Yo no lo veo en la currícula de las nuevas generaciones, ni ahí mismo. Entonces fue un experimento, porque era un experimento de un maravilloso rector que era muy joven, escritor. Él publicaba en Excelsior en aquella época maravillosa de Julio Scherer. Él era Raúl Héctor Mora, que fue un gran escritor, un gran literato, y que tenía 36 años cuando fue mi rector, que revolucionó muchas cosas. Luego vino, pues ya sabes, los dinosaurios los hay en todos lados, y entonces lo quitan y vuelven a un sistema bastante convencional, que seguramente es valioso, pero que ya no va enfocado a lo que a esas 5 generaciones primeras
nos tocó, de que el arte era necesariamente comunicación. Y yo, que venía de eso, escribiendo desde muy chica, amante de todas las bellas artes, pero muy particularmente de las escénicas y la literatura, pues lo único que hizo fue darme un soporte cada vez mayor, con una capacidad de análisis y de cuestionamiento y de creación, porque todo era creación. Entonces yo agradezco infinitamente el tiempo que estuve allá y que luego, porque no era una educación convencional, ni la carrera como ahora. Yo tengo 2 hijos que estudiaron comunicación aquí en la Autónoma y no podía entender que no tuvieran literatura como base para poder comunicar, para poder pues hablar en público, teniendo una referencia cultural. Entonces acá yo fui muy privilegiada de haber estado en ese momento, y yo he estado totalmente conectada con ambas cosas. Siempre he estado en la radio muchísimos años, he estado en la televisión muchísimos años, amo mucho más la radio porque es la voz, es la palabra la que te puede llevar a todos esos mundos sin ningún obstáculo ni ninguna interrupción. Tú sabes que la radio y por supuesto el teatro y la narración oral, que la hago desde niña, pero ya profesionalmente todo desde el año 1991, que decidí ya no seguir en ninguna institución, y que ahora, sin saber cómo, estoy otra vez en una institución que yo amo mucho, que mi taller de literatura, el Libre de Literatura, va a cumplir 30 años el día 1 de febrero. Precisamente ayer me entero de que un alumno mío gana por segunda vez la presea más importante en literatura, en el género de narrativa, la presea Manuel José Otón del 20 de noviembre. Tengo varias gentes que han tenido ese reconocimiento. Va a salir una antología por los 30 años del taller, y curiosamente, digo curiosamente porque yo no busco puestos, yo me salí de los puestos en un hospital internada por el estrés y la corrupción y tantas cosas que se ven en el sistema. Y yo hice muchas cosas ahí, pero parece que a los demás les molesta que tú hagas. Pero siempre conectada con el arte, porque dirigí 52 preparatorias como jefa del departamento de las incorporadas a la Autónoma, pero yo hasta organicé a nivel estatal concursos entre las preparatorias de composición, de creación literaria, de música. O sea, siempre veía cómo conectar para que estuviera presente la palabra y el arte. Y eso sí, maravilloso. También cuando estuve en salubridad, logré que se pudiera una vez al mes tener un viernes cultural, y amigos artistas míos presentaban una exposición pictórica efímera, o alguien iba y daba un recital tanto de música, o hacíamos lectura de poesía, y los trabajadores nunca habían estado. Entonces era 1:30, un viernes al mes, que se les permitía. Y bueno, yo siempre he necesitado, es una necesidad mía, no de los demás, el hablar de los artistas potosinos. Compartes, Ana, compartes, porque bueno, esa gente que ha colaborado contigo lo hace porque tú lo pides, porque tú lo felicitas, tú lo organizas. Sí, pero me refiero la necesidad. Yo fui directora de difusión cultural de Bellas Artes a los 18 años aquí en San Luis Potosí. Abrí 4 talleres más, el té literario, abrí las clases de cine, que yo era muy buena, y también un cine club y relaciones públicas, porque quería, es maravilloso encontrar gente que comulga contigo en tus amores, ¿no? El amor a la literatura, el amor a las cosas, y ver que ese empujoncito que uno pueda dar la abre muchísimas puertas, y a mí me llena de satisfacciones, de gusto. Oye, Ana, ¿y cómo llegas a la escritura? Esa obra de La Bola de Oro que escribiste siendo muy niña, ¿te salió así nada más, o es que en tu familia hay antecedentes, fuiste lectora? ¿Cómo nace ese amor por la literatura desde tan pequeña?
Mira, tuve la fortuna de nacer en una familia amante de los libros, de la música, de esas dos cosas particularmente y del arte en general. Entonces, mi mamá nos contaba cuentos a los 5. Yo antes de cumplir 6 ya éramos 5. Entonces, pues nos contaba cuentos y a veces los escenificábamos en la parte de atrás de una casa que teníamos en el barrio de Tequis, con un jardincito, y ahí, pues mi mamá era la madrastra y la bruja, y por supuesto somos 3 hermanas y 2 hombres, pues nos tocaba ser la princesa alguna vez, y a mis hermanos, al mayor de los hombres, era el príncipe azul. Entonces mi hermano el menor un día se negó a participar porque ya no quería ser paje. Y entonces mi madre, que tú conoces y que afortunadamente la tenemos y muy, muy, muy bien, dijo que no había problema, que podía haber un príncipe café y otro príncipe azul. Y entonces eventualmente se nificaban, pero sí estábamos acostumbradísimos a escuchar historias con mi mamá, particularmente cuentos clásicos, pero mi padre sí escribía. Mi padre escribía ensayo, escribió poesía, llegó a escribir canción. Mi padre era psiquiatra, fue el primer psiquiatra aquí en San Luis Potosí. Vengo de una familia de psiquiatras. Mi abuelo Samuel Ramírez Moreno fue pionero de la psiquiatría en México, una clínica allá en México lleva su nombre. La clínica psiquiátrica de San Luis la fundó mi padre, pero a la vez era un gran humanista y amante de la música clásica, era permanente en la casa y era algo padrísimo. Vamos, yo me crié en ese ambiente. Había una biblioteca importante en casa de mis papás y pues yo me encerraba mucho ahí porque yo tuve un complejo bárbaro de niña, porque yo uso lentes desde que nací, pero lentes. Entonces me pusieron unos lentes verdes, de botella verdes y trenzas jaladas, ya sabes. Entonces yo llegaba a la escuela en la primaria y era 4 ojos y trenzuda, y entonces yo me inhibí y yo me encerraba mucho en la biblioteca y me ponía a contar los libros. Ya se me bajaba pues la tristeza o si me habían regañado, pero me fui enamorando de los lomos de los libros. No sabía quiénes eran los escritores, era una terapia, ¿no? 1, 2, 3, 4, y entonces vas sintiendo el lomo, la característica del papel, el olor, y claro que me entusiasmaban mucho, por ejemplo, las que la tengo, no toda, pero la que era de mi padre, la Aguilar, la colección Aguilar y entonces eso me llamaba mucho la atención, esos forros de piel con letras doradas, hojas delgaditas y otros por viejos, porque estaban amarillentos, y así fue como yo empecé a leer cosas muy raras y muy fuertes, sin que yo supiera. Era porque el lomo del libro, lo primero que leí más o menos a los 11, 12 años fue La estrella vacía de Luis Espota, pero era por el libro. Pero tuve la fortuna de encontrarme con Conan Doyle, que también está en la edición Aguilar, con Shakespeare, que lo primero, pues sin saber quiénes eran. Mi papá luego se sentía muy orgulloso de que su niña, pero en realidad su niña hubiera agarrado lo que fuera por los lomos. Entonces, todo iba muy bien con Shakespeare hasta que le dije que iba a leer Otelo y me dijo que ese todavía no, que no. Entonces lo leí abajo de la cama con una linterna, pero me refiero, fue casual, no fue que yo supiera, era por eran mis amigos, los libros, eran los que hacían que yo, luego hice mi propio club en primaria, éramos 50, bueno, muchas compañeras en la escuela, y había la moda de los clubes, así como el de Toby, pero de muchas Lulús. Entonces yo hice mi club y el único requisito es que usaras lentes. Entonces éramos nada más 3 socias. Muchos años después me di cuenta que era una manera de protegerme, pero pues siempre fui apoyada. Y ya cuando se crearon los lentes de contacto, ya dejé las trenzas y ya me volví muy abierta y a partir de secundaria prácticamente, ¿no? Pero fíjate que entre otras cosas esta inhibición de la trenzuda y la 4 ojos tuvo importancia también en mi imaginación, porque
como me sentía muy solitaria, y a pesar de que entre mis hermanos y yo no hay una diferencia de edad, pues yo le llevo 1 año, 3 meses a la que sigue y así se llevan, sí iba más arriba en la escuela, entré más chica, por eso es que hice cosas más chica, no porque yo hubiera querido, sino porque mi papá me puso más chica en la escuela. Pero entonces sí, aparte de los libros, que eran mi gran refugio, leía muchísimo desde niña, también tenía un, una costumbre que hasta la fecha quisiera volver a tener, en donde me sacaba al patio de atrás del mismo jardincito donde eventualmente significábamos nada más mi mamá, mis hermanos y yo, algún Blancanieves o algo, ¿no? Pues mi mamá hasta la fecha tiene una mesa en lugar de burro de planchar, de esas mesas rectangulares que le ponen sábanas viejas y planchan así en lugar de tener un burro. Entonces yo sacaba la mesa y la ponía patas arriba, ahí en el patio, iba al tocador de mi mamá, que es muy grande, y tiene collares colgados y cosas así, pues yo cogía y pañoletas, y luego me las ponía yo, pero también las ponía en las patas de la mesa, y adentro de la mesa ponía mi sillita y un paraguas, y ahí me quedaba, acá. Me iba, y nadie me decía que estaba loca, ni nadie me decía, ven acá, hijita, sino al contrario. Me cuenta mi mamá que una vez llegó una tía y estaban en la ventana del cuarto de arriba y que le dijo, pero ¿qué está haciendo Anita? Shh, está imaginando. Yo no creo que todos los papás hagan eso, y yo tuve esa suerte enorme, porque ahí mi imaginación se despertó, me dejó crecer. Yo iba en la góndola, y vete tú a saber hasta dónde iba, pero yo Qué me sentía maravilla. plena, sí. Qué Entonces ya maravilla. estando más o menos de 8, sí, todavía no cumplían los 9, pues yo, por supuesto que en mi fantasía había hadas y había piratas, y había galanes que me salvaban de las garras, y ya sabes, pues muy basada en los cuentos clásicos. Muy Y bien, qué entonces me prestaron la máquina, era una máquina de metal. En el comedor, eran casas de los 50 más o menos, que el comedor tenía puerta y la sala tenía puerta, no era de salas comedor. Y ahí yo estuve escribiendo con un dedo la bola de oro, y era de las hadas, claro. Entonces había un reino de las hadas y una reina de las hadas, que yo fui, es la única vez que he sido reina, pero como yo era la escritora y la directora, pues yo fui la reina. Pero entonces ahí de lo que se trataba es que cada año venían las hadas que andaban por la tierra, y se hacía una reunión donde cada hada iba diciendo, con el lenguaje de niña, que desgraciadamente se perdió el libreto, porque yo la repuse muchos años después, pero con un lenguaje de adulto, ya con más moralinas y cosas, ¿no? Pero ahí ya decía que el hada de los bosques y que el hada de la primavera y tarará, ya había una bola de oro, en donde al final, si habías tenido suficientes méritos, que claro que era corto todo en la obra, podías volver a recargar de virtud tu varita. Pero había una hada chiquita que era mi hermana Claudia, que debe haber tenido 4 años en ese tiempo, más o menos 3, 4 años. Y entonces resulta que a la hora que ya todas acaban, se acercan al cojín donde está la bola de oro, y no está la bola de oro. Entonces la reina cae desmayada. La bola, ya no habrá virtud en el mundo, ya sabes. Y ya le ponen las sales, y a la hora que la reina abre los ojos, ve que la hadita se está riendo, y abajo del trono la había escondido la hadita traviesa, la bola de oro. O sea, tiene un ingenio de todas maneras. Y ya la sacan, y las hadas vuelven a recargar sus varitas de virtud para un año más volver a la tierra. Ese es en síntesis la bola de oro, y se presentó y fueron los periódicos y todo, pero luego nos cambiamos de casa. Sí, pues San Luis era un San Luis así, y entonces varias de mis amigas de la escuela. Era San Luisito, San Luisito. Sí, Oye, era bien padre. claro. Oye, pues bien padre que escribieras esa obra,
que te dejaran imaginar, eh, que fuera el detonador de muchas otras cosas que has hecho, y has escrito teatro, poesía, en fin, de todos estos géneros, ¿en cuál te sientes más tú? Mira, yo creo que en la prosa poética y en el cuento corto, particularmente. Sí he escrito poesía en verso, no medido, verso libro, verso Sí, libre, y por supuesto cosas en dramaturgia, algunas adaptaciones y otras obras mías, pero sí creo que en que me encanta, luego me vuelvo loca porque el personaje ahí tienes que meter, mueve la mano para acá, o tienes que hacer todas las acotaciones, yo lo visualizo. Mi claro. Catrina, por ejemplo, yo le estaba creando, que es pura poesía, no es poesía mía, es poesía desde la época prehispánica hasta la contemporánea, pero yo estaba visualizando el movimiento, la mirada. Esa es una magia que me da cuando he dirigido teatro y que estás visualizando cada movimiento, inclusive mucho más que cuando uno escribe, porque cuando uno escribe tienes las imágenes, pero es más rápida la pluma. O sea, tú te quedas sorprendido de cómo escribí esto, si estaba pensando cuando me senté a escribir en otra cosa. Entonces yo volteo y digo, sí se me hace que hay otros que me están dictando, pero cuando creas la magia del teatro, ahí tienes que visualizar hasta el más mínimo movimiento del actor, la intencionalidad no solo de la voz en el parlamento, sino de la mirada, del respiro en función de una trama y un personaje que debe estar vivo. Entonces son Sí, muchas diferencias entre la narración oral que me fascina, donde eres más libre y eres tú, a la del sí. teatro, donde hay una memoria de repetición y eres otra persona, pero eso también es mágico. Y Claro. he actuado con mi grupo, bueno, he actuado en otros grupos de teatro y también en televisión, en teleteatros en Guadalajara, hice varios teleteatros, pero me encanta cuando actúo ser la mala. Entonces me dicen, no me veas así, claro que te veo así y peor te voy a ver. Entonces Oye, te Ana, sientes así. con todas estas actividades y creaciones que supongo que vienen pues de tu infancia, de tu circunstancia y de esa carrera maravillosa de comunicación que tuviste, debes tener alguna que otra anécdota al respecto que nos puedas contar. Una que otra anécdota, ¿en qué área, en qué época, en qué tengo miles de De anécdotas? de esos primeros tiempos de, o del teatro, de lo que quieras, Mira, o de la te voy a contar escritura. de las anécdotas así terribles en el momento y muy chuscas después. Yo empecé como directora en el TEC de Monterrey, como directora de teatro, con debiera haber obispas ahí se me fue, de Rafael Solana. Pero yo de ahí creé mi propio grupo, me salí del TEC y empecé con un taller infantil de teatro y como el taller infantil de literatura le puse Grimm y a los 2 meses abrí el otro, pues se llamó Grimm también, aunque no hayan escrito teatro los hermanos Grimm. Nunca me imaginé que eso fuera a crecer muy rápido. Al año siguiente tenía un taller juvenil y en menos de otro año tenía el taller adultos de teatro. Y también estuve ya muchos talleres infantiles, cerré el particular y empecé en museos, se me hablaban pues yo creo que ese San Luis todavía no había teatro infantil hecho por niños, había teatro infantil hecho por adultos. Y más bien el que venía comercial de México, aparte de Cachirulo maravilloso, que íbamos siempre. Entonces, pues eso creció exponencialmente y maravillosamente. Entonces llegué a montar obras extraordinarias. Monté el Mercader de Venecia
de Shakespeare en una adaptación para niños en el Teatro de la Paz un 15 de septiembre, fue la primera vez en el teatro. Y yo dije, no va a haber nadie. Y una hora antes la cola daba hasta la Alameda. Me dicen, Ana, ¿podemos abrir? Yo dije, en 15 de septiembre, porque me hablaron del entonces Instituto de Cultura para que lo montara. Yo ya lo había estado montando en foros pequeños con un exitazo. Tacho, mi hijo, fue el judío Shiloh. Fue espectacular. El teatro tuvo más de 2,000 personas, habiendo solamente 1,460 localidades. O sea, la gente está ávida de buen teatro y los niños merecen un respeto y yo se los he dado. Pero presenté muchas cosas. El Principito, que es mi libro favorito, pero yo respeté todo el texto del Principito, solo convirtiéndolo a diálogo con las mismas palabras, para no tocar nada de lo, porque yo he visto otras versiones del Principito que le dan en la torre, lo desvirtúan, le quitan, le ponen, y fue maravilloso. Pero una de las obras más, hablo del taller infantil, fue Las lámparas del cielo y de la tierra, que es una coautoría de Luisa Bauer y Wagner y Emilio Carballido. Es una obra con 40 y tantos actores. Yo tenía 34, 35, entonces algunos dobletearon algún personaje. Es una obra con 4 escenografías que yo hice, ayudada, porque yo no sé manual, pero me ayudó una de las mamás que estaba en el taller adultos, y fue increíble. Me gasté todo lo que gané para el Teatro de la Paz. ¿Te imaginas los telones y las casas que abrían? Las casas abrían. Fue maravilloso, nunca lo vuelvo a hacer. Me quedé en ceros, pero aquí de las anécdotas chuscas es que mi gran amiga Carmen Hernández Muro, que falleció ya hace 7 años, para que inicie originalmente mi ensamble teatral La Catrina, que es poesía dramatizada y baile, y que tuviste una parte en un espacio horrible que nos tocó, pero ya mejor de eso no nos acordamos, en un panteón comercial horrible. En fin, que como no tenía tantos actores, hay una parte donde el pueblo va al circo. Entonces lo que hacía es que entraba algunas de las actrices o actores jóvenes con algunos de los adultos e iba de la mano con un niño o dos, y atrás del telón se cambiaban rápido la pañoleta o el delantal, así, y salían con otros niños para que se viera que el pueblo iba. Y entonces Carmen Hernández me dijo, Ana, ¿por qué yo salgo con Juanito primero? Y luego Juanito, que ya había salido con Chuchita, ya te expliqué, te tienes que poner un delantal, una pañoleta, nada más en lo que das la vuelta y salir con otros para que parezca que es mucha gente. Entonces me dijo, oye, ¿y puedo en una de esas salidas salir de embarazada? Ella nunca pudo tener hijos. Entonces le dije, sí, claro. Entonces se ponía un montón de trapos en la vuelta y dimos 2 funciones de Las lámparas del cielo y en diferentes días en el Teatro de la Paz. Y yo me rompí una pierna para la segunda función, que fue días después. Entonces estaba en silla de ruedas, en las piernas del teatro, con la pata así levantada, hablando así, el que sigue, pase, imagínate, con tantísimos niños. El más chico era de 5 años y la más grande era de 50 años. De pronto el escenario se quedó vacío y yo, sin poder voltear la silla en la pierna, que no podía, salgan, es que no puedo, me decía, sal como estés, es que no puedo. Y yo, ¿por qué? Es que se me atoró el embarazo. O sea, no se pudo quitar el embarazo y no podía pasar. Pues que salga otro, pero yo así, bueno, en ese momento yo estaba atacada, porque debe haber sido muy poquititos, pero tú sabes que en el escenario se hace eterno. Otra de las veces estábamos precisamente en esa obra y mi hijo Tatio no traía un personaje muy relevante, salía del alcalde, y un personaje muy relevante era su esposa, que es
la hija de unos compadres míos que es simpatiquísima y se ríe igual que mi compadre, que por cierto está muy grave últimamente. Y entonces él se llamaba Emilio y ella era una mandona y él era un quedadito en una de las partes, que es una obra muy larga y te digo, con muchos cambios de escenografía. Y de pronto pues fue el mismo día de la pata, estaba yo así, y de pronto, cuando están todo el pueblo ahí, porque llegan la luna y las estrellas, hay una parte hermosísima, y es una niña que anda buscando algo y se encuentra al payaso del circo, y bueno, luego se las cuento porque es muy larga. Pero de pronto se empieza a reír Daniela, pues eran niños, pero eran brillantes, y fue una camada que me duró como 6 años, entonces crecieron increíble. Y de pronto empieza a reírse con esa risa contagiosa y yo no entendía por qué. Y entonces se empiezan a reír los actores y se empieza a reír todo el público. Y yo, ¿qué onda? Y hasta que en un momento me volteó ella a ver y yo con los ojos de pistola hice que se callara. Se cayó ella, se fueron callando. ¿Dónde me entero? Ya cuando salieron de escena, que Tacho traía un bigote de esos de pasador aquí en la nariz y le empezaba a dar comezón y empezó a hacer así, así, así. Y entonces la otra lo vio y pues yo no vi nada. Y yo dije, se cae la obra, pero no, se volvió a calmar. Otra de las anécdotas muy diferentes es con el taller adultos, que fue una obra que llevé a México, muy buena. Yo hice la adaptación y le agregué un personaje, se llama Canción del Año Viejo, de Miguel Herrera, un escritor de Querétaro que tristemente cuando yo leí esa obra quise invitarlo y resulta que murió muy joven. Yo no lo conocía, me llegó el libreto sin querer. Mi grupo en ese momento tenía 5 mujeres de adultos. Entonces yo estaba buscando obras con mujeres y alguien me dio cosas y cuando leí ese libreto me sentí fascinada. Es una de las obras más increíbles que yo he leído y habla de la soledad. Se desarrolla en un asilo de ancianas la noche del 31 de diciembre. Y en un asilo de quinta. Entonces son 5 personajes, entre ellos una es prostituta, una maestra, una santurrona, está la mala, que presenté 4 diferentes temporadas con diferentes personajes, con diferentes actrices, excepto la ex prostituta. Esa actriz que ahorita la que salía, la acaban de nombrar directora del Centro de las Artes, pero bueno, y sale también una que le pegaba al chupe, ¿no? Poco. Pero yo creé otro personaje a insistencias de una que quería entrar y yo le decía, entras el semestre que entra a otra obra, porque yo tengo 5 personajes y 5 actrices, pero me vino esa inspiración divina que cada vez llega más lejanamente y entonces un viernes empecé a jugar porque estaban tan definidos los personajes y te van contando su vida. Es una obra que dura 1 hora y media en un solo acto y te van contando su vida en lo que están preparando la cena ahí en un cuartito del asilo y cada una tiene parte de un monólogo. Es maravillosa, pero cada una va cayendo en su soledad, ¿no? Son muy claros y te van cayendo los 20, seas hombre, mujer, joven o más grande. Entonces yo creé un personaje que le puse Doña Chole, una, haciendo el juego de la palabra soledad, y 2, porque mi abuelita se llamaba Soledad y le decíamos Chole. Entonces hice ese juego de una señora de alta alcurnia que hereda al hijo en vida y el hijo la refunde en las cosas que se da. Todos los casos que se hablaban ahí eran situaciones que existen. Entonces fue maravilloso, pero bueno, como era la última noche del año, llevábamos cositas de Navidad, flores de papel de Navidad, velas, y estábamos en el auditorio Rafael Nieto de la universidad, y estábamos ahí en pleno, yo estaba al lado de la mesa, porque a mí me decían, ¿qué hace ahí como apestada, doña Cuca? Y yo, o sea, yo era la mala y era la apestada, ¿no? Siempre hablaba mal. Estaba sentada al lado de la mesa donde teníamos las galletitas y las cositas. Y ahí estaban las velas y se empezaron a escurrir y empezaron a incendiar las flores, pero estábamos tan metidas en el diálogo
que no nos fue así la cela caliente. Entonces paró un señor, se vino hasta enfrente y me decía, se está quemando. Y yo dije, este está borracho, ¿verdad? Y seguíamos acá, se está quemando. Entonces volteo así y veo que cae otra cera caliente y ¡fum! Entonces lo bueno es que como habíamos hecho que limpiábamos, pues agarré al disque limpiador y lo apagué así, pero nos pudimos haber incendiado con todo el teatro, es pura madera. Y yo, como si nada, el público, las demás se quedaron así. No me preguntes, si lo trato de hacer en mi conciencia, no logro apagar ese fuego. Me senté, como si nada la obra. O sea, sí he tenido cosas así, medio muy buenas, muy malas, muy divertidas y otras con pues muchas, te contaría muchísimas anécdotas. Claro. Y siguió la obra. Después del incendio siguió la obra. O sea, lo bueno es que era yo la que estaba al lado de la mesa donde pasó eso, porque estábamos sentadas aparentemente en una sala, pero yo me sentaba siempre lejos de la ex prostituta, entonces yo me iba hasta al rincón, yo cuca. Eso hizo que yo fuera la única que me parara, porque el señor me lo vino a decir a mí, pero yo no le, vamos, estaba sumamente metida en mi personaje. Entonces, pero ya como volvió a insistir, volteé así y veo, y justo en eso se prenden otras flores de papel. Entonces, como había quedado el trapito ahí desde que habíamos limpiado, era un trapo más grande, pues lo que hice fue apagarlo así, y sí se apagó, pero yo creo que fue el estrés lo que hizo que yo actuara de esa manera. Vi que se apagó, o sea, lo apagué así, porque además estaba mojado, porque en esa obra destapábamos una botella de sidra de verdad, para que se oyera el pop, pero salió tan fuerte el pop, que se había mojado el piso, y ese trapito lo habíamos usado ahí, pero eso fue circunstancial. Entonces, ese es el que yo agarré porque quedó ahí, que era un trapo, no chiquitito, ¿verdad? Un trapo de cocina normal. Y con ese, y ya me senté como si nada, y el público estuvo como si nada. Porque si hubiera estampida ahí. Ana, qué bárbaro. Pero la adrenalina es lo que te hace hacer cosas que en situación normal a lo mejor te pones a soplar en lugar de agarrar algo, ¿no? Pero bueno. No perdiste el personaje, qué maravilla. En narración. No perdiste el personaje. No. Qué bueno. Pero yo creo que cada disciplina, tanto el teatro infantil como el teatro juvenil o el adultos, o como esa que junté a todos los talleres para poder crear las lámparas del cielo y de la tierra, que era una obra con muchos actores de muchas edades, como la narración oral en tantos lados y en tantas circunstancias, porque además yo soy de las que tanto en teatro como en lecturas que damos de la obra nuestra, que hemos ido a municipios y hemos ido a lugares que nos han invitado a leer, como a la Universidad de Zacatecas, siempre se dan también anécdotas en la propia lectura, ¿no? Pero particularmente yo soy de las que llevo lo que he podido crear con otros, siempre, claro, o sea, yo pues soy ahí un poquito la comandante en jefe, pero no soy mandona, pero cuando no me hacen caso sí soy. Me refiero a que a mí no me importa llegar a un lugar que esté cómodamente hospedada. Hemos llegado a albergues de migrantes en Matehuala 2 veces, y una vez me tocó que había un pañal sucio de bebé abajo de la almohada donde estaba, con todo mi grupo de teatro. Nos ha tocado estar en la propia Matehuala con Juan Pueblo, que yo escribí para el centenario y bicentenario, que yo estaba en contra de los festejos, tomando de muchos autores frases y cosas, y poniendo de mi parte, y partes muy fuertes contra los militares o contra el poder, y nos llevaron ahí a una plaza muy grande que tiene, con unas bocinotas, y yo estaba muy atrás de lo que era el foro en la plaza. Cuando llegó el ejército de adeveras, creían que estábamos haciendo un movimiento, y el de cultura de ahí
estaba tan asustado, no entendían, porque pusieron unas bocinas tan grandes que llegaba a las calles aledañas. ¿Qué va? Entonces sí te ves así, pero yo con tal de ir, ahí cargo el sleeping y órale todos con hasta gente grande. He hecho ferias culturales en Armadillo sin nada de dinero, con más de 50 artistas, y nada más pedí que en un lugar que estaba ahí dejaran que hacía un frío y que me dieran hospedaje en algunas camas de un pueblito que era muy chiquito y que a mí me encantaba. Ahora tiene mucho turismo, porque yo decía, no puede ser que nadie lo conozca siendo tan maravilloso y tan cerca. ¿Y qué crees? Pues que ahí hasta fantasmas se les aparecieron y un friazo ahí. Ay, Dios. Vino mucha gente. Oye. O sea, yo con tal de llevar las cosas, de hacerlas cuando se te mete aquí algo, pues hasta la fecha afortunadamente no me he detenido, aunque no te lo reconozcan, porque el siguiente año el gobierno hizo primer festival cultural de Armadillo y dije, mi feria del año pasado, no cuenta. Y ahí sí les pagaron a todos los que fueron cuando vieron que se podía. Suele suceder, querida. Todo lo disfrutas, aunque hay cosas a veces muy graves. Estamos en el teatro todavía. Sí, claro. Vamos a irnos más rapidito porque no nos va a dar tiempo del radio, la televisión, la narración oral, la gestoría cultural y todas esas cosas que has hecho. Pues ¿para qué me preguntas las anécdotas? Pues me acuerdo que se me atoró el embarazo. Te dije una anécdota. Una. Bueno, va. ¿Te has quedado con ganas de montar alguna obra de algún autor especial que todavía tengas pendiente? No, me quedé muchos años, para montar A Puerta Cerrada de Jean-Paul Sartre. Y la logré montar en el 2015 y en el 2016, celebrando los 25 años de mi taller en el Teatro de la Paz. Esa obra, por más que no se podía. Una vez, cuando por fin ya tenía el elenco, ya estábamos por estrenar, una de las actrices simplemente nos dejó colgadas. Acabé montando un entremés francés, porque ya tenía las fechas, pero la logré montar con el mismo elenco 2 años seguidos, porque la presenté como obra del repertorio con los 25 años, en el 16, junto con una obra que adoro. Bueno, yo adoro a Elena Garro y he montado varias piezas de teatro de Elena Garro, pero sin duda la que más amo es Un Hogar Sólido, en donde en los 25 años yo actué. No había actuado con ellos. Y en un personaje que hizo mi hija Malaika en el 94, doña Jesucita, y yo la hice en el 16 con el mismo camisón. Fue maravilloso. Y con un ataúd de verdad, no sé si la conoces. Esa obra la pude reponer y A Puerta Cerrada de Sartre me tardé más de 20 años en poderla montar. 20. Y lo hice finalmente. ¿Pero por qué te tardaste tanto? Porque no tenía a la gente adecuada para el casting, no me funcionaba la gente. De pronto tuve el casting y todo fue muy bien, y una de ellas, faltando 3 semanas, simplemente me mandó a su mamá para que me avisara que ya no iba a ir. Y nos quedamos todos con tantísimo trabajo de análisis. Pero años después, en el 2015, sí tuve exactamente a las personas, los 2 hombres y las 2 mujeres. Realmente uno de los hombres pues es el portero, bueno, como el portero del infierno, ¿no? Pero los otros 3 personajes necesitas tener realmente una vena histriónica muy fuerte. Supongo que conoces la obra, que fue lo previo al existencialismo francés. Sartre la escribe un año antes de que terminara la guerra, pero es una porque el infierno son los demás. Esa es la premisa. ¿Qué tal? Esa es. Bueno, Ana, ¿y de actrices o actores que admires aquí en el mundo? Que digas, qué bien trabaja esta persona. Mira, para mí,
El mejor que yo he tenido oportunidad de ver fue Carlos Ansira. Mexicano. Claro, Carlos Sí, sí, sí. Ansira. Él hacía todo y tuve el placer de conocerlo. El de Loco, ¿no? ¿Eh? El del monólogo de Loco, ¿no? Hizo el monólogo de Loco. Sí, ¿Era claro, él? el diario de un loco. Eso. Por supuesto, lo vi repetidas veces aquí en Guadalajara, pero lo vi en muchas otras cosas, en Hogar, con personajes tan increíbles como Ofelia Guilmán, con la que tuve una no íntima amistad, pero una relativa amistad. A mí me gustaba muchísimo doña Ofelia Guilmán, y como actor Carlos Ansira. Hay más, por supuesto, estaba, Augusto, ¿cómo se llamaba? Un señor Benedito. alto de Benedito, era ¿Benedito? sí, ese mero. Otro Sí. actorazo de primer Sí, nivel, también me estaba gustaba mucho. Rambal también con Bandera Negra, y actrices de primerísimo nivel, pero sí hablo de actores de más vieja guardia que de los contemporáneos, Claro. que también los hay, por supuesto. Está Sí. Héctor Bonilla, me parece un gran actor. Estaba, bueno, han muerto muchos y ahorita sería, pero así de entrada me dices uno, y te digo Carlos Ansira, te digo doña Ofelia Guilmán, te digo Amparo Ribeles, te digo, yo iba al teatro todo el tiempo, no, ni siquiera me cobraban la entrada, era otro San Luis, ya nomás pásele, 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 pásele. Oye, Ana, pues vamos a pasar tantito a hablar de tu cuestión de tu trabajo como gestora cultural o promotora cultural, Mm. porque has hecho muchísimas cosas por San Luis y por México, y bueno, los festivales que has hecho de narración oral contra viento y marea, yo lo sé. ¿Qué te mueve a hacer estas cosas? Red de Narradoras México.